esta tarde, juntamente con ustedes, de culminar nuestras 12 lecciones de la programa de la Gran Aventura, ¿no? Así es que dar bienvenida también a sus padres que están presentes. Es un honor de estar con ustedes en esta tarde, acompañándole a sus hijos que se han esforzado y que han tenido ese interés de aprender la palabra del Señor, ¿no? Lo que nosotros enseñamos es acerca de la palabra de Dios, acerca de la vida de Cristo, acerca de cómo deben amarse entre uno de los otros y también cuando ellos crezcan, ¿no? Entonces, una vez más, darle bienvenida a nuestros los visitantes y a los alumnos en general, y también esperando a los que están en camino, ya llegando en este lugar para poder estar unidos, llevar la graduación. Muy bien, así es que les invito a que puedan ponerse de pie. Vamos a agradecer a Dios por este tiempo, ¿ya? Vamos a ponernos de pie. A ver, niños, pónganse de pie. Vamos a agradecer al Señor, ¿ya? A ver, todos ponemos de pie. A ver, los que no ponen pies son los que no tienen pies. A ver, ¿dónde están los que no tienen pies? Ahí están casi. A ver, pónganse de pie, ¿ya? Pónganse de pie, vamos a orar, ¿ya? A ver, pónganse de pie, vamos a orar. Pónganse de pie. Vamos a orar, vamos a agradecer a Dios. A ver, todos repitan conmigo, niños. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Te damos en esta mañana por traernos y reunirnos en este día. Y ayúdanos, Padre, para llevar a cabo nuestra graduación. Y ayuda a mis compañeros que están en camino. Y tráigalos también en este lugar. Te damos las gracias por la vida, por la salud y por todo lo que puedes hacer por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Fuertes aplausos, fuertes aplausos. Muy bien, muy bien. Así es que darle bienvenida a los que también están llegando y así estemos unidos y alegres, ¿no? A ver, ¿cuándo están contentos? ¡Sí! A ver, ¿cómo están, niños? ¡Sí! Muy bien. Yo sé que ustedes están contentos en este día especial. No es un día cualquiera, sino es un día de graduación, ¿ya? Muy bien, así es que vamos a continuar en esta tarde. Vamos a invitar al pastor David García, que nos puede traer las palabras de reflexión en esta mañana, ¿no? Así que vamos a invitar al pastor David, donde se encuentra, invitarle para que él nos pueda traer la palabra y podemos reflexionar en este tiempo. Amén. Muy bien. Ahí invitamos al pastor. Ya me conocen ustedes, así que este es un programa de niños. Yo quiero que ustedes se sientan. Oye, ¿y cómo vamos a ver la tele? Por favor, Ivonne, por favor, ¿ya? Por favor. Les quiero agradecer una vez más por su presencia. Lo que yo quiero compartirles esta mañana es breve. Tan breve porque es una fiesta de niños, porque los niños necesitan más bien pasarla bien en esta mañana. Pero no puedo yo dejar de mencionar, a ver si alguien me puede ayudar con la tranquilidad de los niños. A ver, están tranquilos, que van. Voy a leer simplemente el Salmo 91 y quiero que presten atención solamente unos cuantos minutos, por favor. Los niños también ya saben que cuando comenzamos a hablar del Señor, tenemos reverencia. ¿Amén? Ustedes ya me conocen, yo soy el vecino David, ¿no? Algunos me dicen también el hermano, algunos me dicen pastor, pues yo simplemente me siento servidor. ¿Ya? He nacido para servir. Papá. Así que, por favor, Ivonne, ¿ya? Por No, favor. papá, Diana, cuando viene visita. Diana. Muy bien. Cuando viene visita no se habla. Muy bien, entonces miren, quiero yo leer esta mañana, por favor, el Salmo 91. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El
que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, quien es mi esperanza, el Altísimo, por tu habitación. Ahí nomás. Nosotros leemos este versículo y creemos que es palabra de Dios. ¿Cuántos creen que esto es palabra de Dios? Yo sé que cada uno de nosotros tal vez ha escuchado de religiones, pero esto no es religión. Ya quiero que ustedes eso tengan presente, los padres, ¿no? Los niños están aprendiendo solamente de Jesucristo, del comportamiento de Jesucristo. Y nos dice, aquellos que habitan bajo esa sombra del Omnipotente, simplemente el Señor tiene el cuidado. Entonces ustedes se preguntarán, tal vez, oiga, todo el mundo está confinado, todo el mundo está usando en las calles mascarillas, ¿no? Por prevención es válido. Pero hay algo en que nosotros hemos confiado y esta es la palabra. Que el que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo, dice, la sombra del Omnipotente. Omnipotente es alguien que no depende de nadie. Omnipotente es alguien que no necesita consultar a alguien para hacer algo. Simplemente él lo hace. Pase, hijita. Pase. Simplemente, a ver niñas, por favor, Shamira. Simplemente él es autor. Así que por esa confianza, a ver niños, por favor, ¿ya? Muy bien. Gracias, siéntese por favor. Hay que darle premio al que se comporta bien, hermano Daniel. Muy bien. Les decía entonces, hermanos y niños, nosotros estamos en esta confianza porque hemos creído al Altísimo, porque estamos debajo de Él. Y fíjense que en este tiempo nosotros seguimos caminando y Dios nos guarda. Y con esto finalizo. Un pequeño testimonio. De repente los vecinos no lo saben. Nosotros hemos visto casos de personas que no solamente de COVID, no solamente de otras enfermedades, cualquier otra enfermedad han habido en este tiempo de 3 meses. Pero ¿qué sucedió? A ver, atención por favor. El Señor, al quien nosotros predicamos, Jesucristo, con tan solamente acercarnos a Él y hacer una oración, han sido sanados. Amén. Ya en su momento seguramente ustedes se van a enterar quiénes son, porque nosotros en este lugar nos conocemos. Entonces dirán, oye, la vecina estaba mal un día y seguro que de ellos mismos se va a salir esa palabra. Así que por esa confianza que tenemos nosotros estamos aquí, bajo la sombra del Omnipotente. Los niños están aprendiendo a tener fe. Respetamos nuestras autoridades, es correcto respetarlas, porque ellos ponen unas leyes y reglas. Pero cuando nosotros hacemos la obra de Dios, hablamos de Cristo, decimos, ¿no? Cristo sana, ¿verdad? Cristo también liberta. Cristo bendice, nos guarda. Entonces, si yo predico que Cristo sana y salva, entonces, ¿cómo yo puedo esconderme de la enfermedad? Tarde o temprano me va a dar. Eso es una ley. Sea esta o cualquiera. ¿Sí o no? Porque hay gripe, hay cáncer, hay sida, hay multitud de enfermedades que algún momento cualquiera de nosotros nos puede dar. Eso está en su soberana voluntad de Dios. Yo quiero confiar en el Señor y eso les transmito a los niños también, les transmitimos, porque eso es al Dios que nosotros servimos. Así que si nosotros le damos seguridad a nuestros hijos, confianza,
ellos van a vivir confiadamente también su fe en el Señor. Con esto voy a terminar entonces, porque vamos a continuar entonces con el programa de esta mañana. Les quiero decir algo. Finalmente, ustedes están viendo aquí un conjunto, ¿ya?, de niños. Ellos han tomado 12 sesiones. ¿Ya? Por favor, ¿ya? 12 sesiones. Agárrale, ¿ya? Por favor. 12 sesiones. Ellos han terminado, todos los que ven ustedes aquí, los que están en la foto, ellos han terminado las 12 sesiones. Han aprendido. Y que en el transcurso ahora ellos mismos van a hablar y van a desenvolverse, porque esta es una forma de desarrollar. El mundo nos ha dicho, escóndanse, pero Cristo nos dice, vivan en libertad. Dios les bendiga, y así que vamos a continuar con nuestro hermano Daniel Mieses. Amén. Un aplauso entonces para nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ya que ustedes han escuchado la palabra del Señor, una reflexión de lo que nosotros debemos depender. ¿A quién, niños? ¿A quién debemos depender? A Jesús, porque Jesús nos cuida nuestras vidas. Él está con nosotros todos los días, ¿ya? Muy bien. Así es que escuchamos la palabra del Señor que nos motivan, que nos animan, porque dice la palabra del Señor, dice Jesucristo, si ustedes están conmigo, yo también estoy con ustedes, ¿ya? Así es que tenemos que estar seguros en esta tierra porque estamos con el Señor Jesucristo. Muy bien. Ahora sí, vamos a en este momento invitar a nuestra maestra, también agradecemos a nuestra maestra Jocelyn y también Natalie que nos está apoyando en este tiempo. Y vamos a invitar a Jocelyn que nos va a dirigir, nos deleitar a unas coreografías con los niños, ¿ya? Así es que los niños que van a participar en coreografía pueden estar pasando para poder hacer la presentación. Muy bien. Jocelyn. Muy bien, un aplauso. Aplausos. Jocelyn. Empezamos a llamar a los niños de la coreografía. ¿Quiénes son? Sisa, a ver, saliendo. Jordi. ¿Quiénes son? A ver, pase por favor. Sí, sí. Tú también. Nicole, corre. ¿Ya está? Muy bien. Jocelyn. Pase. Ya. Cuento hasta 3, ya cuento 3. Muy bien. Ya. Ya a la 1, a las 2 y a las 3. Quiero contarles una historia de un hombre que creyó en Dios, aunque la gente se burlaba.
Papá, yo también me enseñé allá en el... Yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando juntas. Quiero ver jugar al elefante con la jirafa y la tortuga. Quiero ver danzar las mariposas y oír las aves cantando Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, escuchar rugir al fuerte león y con los canguros saltar de emoción. Quiero conocer el arca de Noé, con los animales yo quiero correr, danzar con los monos y cantar así. La 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 la. Muy bien. Hay otra presentación, hay una más presentación. Falta uno. Ya, el último, a ver, uno más, vamos. Un aplauso, un aplauso. No, Naranjito, no se molesta el pelo. Andrés. Muy bien, atentos. Ahí está, ya. El cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado. ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer saltando los pies. Saltando un pie. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora lo vamos a hacer agachaditos. Agachadito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora sacudiendo mucho el Sacudiendo el cuerpito. cuerpito. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en mi bicicleta voy para el otro lado. Y ahora saltando los dos pies. El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante atrás camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo
siéntese, siéntese. Siéntese, por favor. Muy bien. Muy bien, así es que hemos hecho una presentación con los niños en la coreografía, ¿no? Se trata de divertir con los niños y también que sabemos que Dios nos ha creado, ¿no? Así que vamos a continuar este programa. Vamos ahora a hacer las entregas de diplomas, ¿ya? Muy las bien. entregas de diplomas, Siéntense, los que han almorzado, siéntense. los que han sido los primeros puestos, los segundos puestos, así sucesivamente, ¿no? Muy bien, así es que vamos a hacer unas entregas. Vamos a hacer unas entregas, a ver. A ver, ¿quiénes se han comportado bien? Acá han visto varios. Acá el vecino Álvaro se ha comportado bien. No se ha movido, está sentadito. Ya, vamos a darle su premio, ¿ya? Vamos a darle su premio. Miren, niños, le estoy dando premio. Miren los que han sentado. Están tranquilos. Tranquilito. ¿Alguien más quiere premio? Hay que sentarse ahora sí, tranquilito. Porque vamos a hacer la premiación. Muy bien. Siéntate, hijito. Muy bien, vamos a hacer la premiación de las diplomas, ya los que han sobresalido, los que han estado perseverantes y también han estado haciendo sus trabajos. Ahora vamos a llamar a nuestra alumna Nicole Milena Chambi Valerio. ¡Fuerte aplauso! Acércate por acá, Nicole, por favor. Pastor, había hecho una entrega de diploma. Ahí tiene. A ver, poquito más de niños. Bueno, no importa. Ya, ahí está. Mire, dice diploma de honor. Por Chambi Valerio. En mérito a haber concluido satisfactoriamente. Y son estos diplomas son todavía no es de grado, ¿no? De 8 a 13. 8 a 13. ¿Los que han sobresalido? Sí. Ah, ya. Los que han sobresalido. Así que un aplauso para Nicole. Bien. Natalie, Listo. pero Ahora, con la foto conmigo. ¿alguien más? Ya. A ver. Ahí pasar acá, por favor. 1, 2. Muy bien, aplausos. Muy bien, también vamos a hacer invitación a nuestra alumna Lía Vigo Yantop. Por favor, pasar adelante. Ahí está. Pastor, con su padre. Muy bien. Todos estamos premiando diploma a los que han resaltado, ¿no? Hay varios que han resaltado, así que ya va a llegar su turno. Escuchen su tiempo. Le entrego este diploma, miren. Les felicito por tener una hijita bien disciplinada y eso es bonito. Así que ahí está su diploma. Tome. ¿Foto? Aquí, Haga la foto con sus papás, por favor. Padres. Con sus papás una foto ahí, en medio. Aquí a este lado. Dani, ven, hijito. Próximamente te vas a graduar, ¿ya? En 2050. Muy bien, aplausos. Muy bien, vamos a invitar también a nuestra alumna que ha sobresalido, que ha estado permanente y perseverante en esta clase de la gran aventura, nuestra alumna Ivonne García Martínez. Fuerte aplausos. A nuestra alumna, ahí está. Esta niña no se ha cambiado, no se ha nada, no sé qué ha pasado. Ya, pues, todo bien. Me siento un poquito avergonzado porque es mi hija y ya está en por favor, ¿ya? No importa, no le hemos puesto su vestido posiblemente porque se ha ensuciado. Mi mamá no quiere. Te has ensuciado tu vestido. Mira la foto, mira la foto. Más abajo. Ya. Muy bien, aplausos. Guarda eso. Aún no te han llamado. Muy bien. A ver, Asimismo, vamos a
continuar. Siéntense, a los Vamos a obedientes. invitar a nuestra alumna Ana Gabriela Alvarado Barreto. Pase por favor. Aplausos, niños. Mamá, ¿qué regalo? Ana, saca tu Muy bien. Ana. Pásame tu gorrito. Gabriela. Álvaro. Se cayó, no me quería ver. En honor le hago presente. Pues, Y le felicito a la niña por estar permanentemente y ha estado sobresaliendo en varias cosas. De verdad que hay que apoyarle bastante, vecino. Bastante paciencia y mucho apoyo. Así que una foto. Muy bien, con su papá, por favor. Ahí con el... Por favor, a ver, uno cada uno independiente. Ahí. Yo lo cojo ya y yo lo hago también ya. Ya con su papá también, ¿ya? Ya, gracias. Su hermanito también, no importa. Yo gané. Muy bien, vamos a invitar a nuestro alumno A ver, también niños, yo he visto de... A ver, he visto a alguien que estaba bien tranquilita. Aquí hay una niña. Sí, yo le vi a ella que estaba bien sentadita, ¿no? No, ahí está el premio. ¿Y alguien más quiere premio? Ya, hay que sentarse tranquilitos. muy bien, vamos a Yo estoy continuar. viendo. ¿Ya? Vamos a llamar a nuestro alumno de 3 hasta los 8 años, nuestro alumno Adriano Vigo Yontop. Ahí Por favor. está. Aplausos, aplausos. Aplausos. El varón, ahí está, ¿eh? Muy bien, otra vez con sus papitos, pues. Tienes otra foto, ya. Solo con sus papitos. Ahí está. Foto, foto. Muy bien. Bravo, aplausos, aplausos. Muy bien, Ya. muy bien. Y la última diploma que vamos a tener en esta tarde, vamos a llamar a nuestro alumno que ha sobresalido y que ha estado siempre puntualidad en la clase, nuestro alumno Brian Vigo Yantop. Ay. Listo. A ver, una foto. Muy bien. Ay, ay, ay. Muy bien. Es que tú no has estado en la escuelita. Ya, por favor, Fuerte aplausos. ¿Es usted? Sí. Batería dice baja, 10%. ¿Batería? ¿Sigo grabando? Ah, eso, ya